Hola Pablo, ¿cómo estás? En esta nueva edición de Asia America News me gustaría que podamos hablar un poco sobre la situación laboral de China en este momento. En el resto del mundo se habla de una potencial depresión económica para los próximos 2 a 3 años por lo menos, que va a cambiar los hábitos de comportamiento de consumo, se espera, de todo el mundo. Sin embargo, en China, el discurso que nos llega desde China es que China se prepara para la recuperación económica. Pero desde Occidente uno piensa, ¿para qué mercado? ¿A quién le van a vender esos productos que China pretende volver a producir en sus industrias? Esto genera muchas dudas porque uno podría pensar que China se está por enfrentar a un escenario de desocupación y a una potencial migración interna, en tanto que mucha gente que hoy vive en las ciudades podría volver a sus ciudades de origen. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el fenómeno del trabajo con relación a lo que va a ser la falta de demanda de productos industriales producidos en China? A ver, China depende en gran medida, aclaremos, China depende en gran medida de las exportaciones para su crecimiento económico, pero en los últimos años también ha enfatizado muchísimo en la demanda interna, o sea, en los servicios, en el consumo interno. La intención obviamente es desligar las recaudaciones impositivas y el enriquecimiento de la población, el crecimiento económico, de la dependencia de los mercados extranjeros. Pero también tengamos muy en claro que China no ha podido completamente desligarse de este modelo de desarrollo económico, entonces todavía depende en gran medida de las exportaciones. Pero desde el impacto de la epidemia del COVID-19, las empresas de China se han encontrado con dos problemas. Primero, lo que dijiste recién, la demanda del extranjero no ha retomado su ritmo anterior. En comparación con el año anterior, yo no tengo las cifras ahora en mis manos, las estaba buscando justamente, pero hablemos más bien de desempleo. El Estado chino, mediante su sondeo anual y su sondeo también de cada trimestre, dio a conocer que en los primeros meses de este año 2020, el índice de desempleo llegó a un récord de 6,8%. Estas son las cifras oficiales. Perdón, estoy hablando no de crecimiento económico, perdón, estoy hablando de crecimiento económico. Esas son las cifras eh, de decrecimiento económico, ¿no? De índice de desempleo. El índice de desempleo se mantuvo un poco casi a los mismos niveles oficialmente. Pero el crecimiento económico, las estadísticas oficiales apuntan a que decreció un 6,8%. Esto no tiene precedentes desde que China empieza a calcular su índice de crecimiento económico. Y esto tampoco compagina con la postura anterior de que las expectativas de este año se van a poder cumplir de todas formas. Entonces, en este sentido, se nota que el gobierno central está empezando a contar un cuento diferente. Es posible que el gobierno esté tratando de preparar el terreno para que la gente se acostumbre a que no hay crecimiento económico, que no hay empleo y que la economía va a empeorar. Hasta el momento, este es, por ahora, el primer indicio claro y abierto de este tipo de cambio de actitud. Pero bien se sabe ya que las empresas de exportación no han recibido pedidos internacionales, y el segundo aspecto que iba a decir era que las compañías de consumo interno y servicios se enfrentan a una merma increíble de la demanda interna. No hay consumo. La gente, por ejemplo, uno de los índices muy curiosos a principio de este año es que con el retorno al trabajo, el retorno a la normalidad, porque el Partido Comunista Chino le ganó la guerra al COVID-19, la primera cosa que la gente empezaba a comprar para volver al trabajo eran estos pientang, las cajas para la comida, porque la gente ya no quería comer en los restaurantes, quería traer la comida desde su casa y comer en su qué sé yo, escritorio, para no exponerse al riesgo del contagio, para no, qué sé yo, ir a un local en el que no se sabe quién está cocinando. O sea, esa desconfianza de la calidad de la comida o de la posibilidad de contagio te da a entender que la gente ya no va a los restaurantes.
Después también tenemos muchos informes de que hay productividad desutilizada en el aspecto agropecuario, que hay un desfasaje, digamos, una descompaginación del suministro y del consumo, porque el transporte a nivel nacional en China hasta hace poco tiempo todavía no se había normalizado. Hay muchas empresas que, por ejemplo, se jactaban de haber podido retomado la actividad porque sus empleados han podido volver de lugares de campo a estas ciudades costeras para retomar su puesto de trabajo. Luego se dieron cuenta de que como no había necesidad de la productividad, había demasiada capacidad que no estaba siendo utilizada y tampoco había suministro estable de materia prima. Entonces tuvieron que cerrar de nuevo. Esto es algo que se habla, pero que no, creo que no está muy ampliamente reportada por los medios chinos todavía. O sea, que nos enfrentamos a muchísima incertidumbre, nos enfrentamos a una obvia elevación del índice de desempleo, pero aunque las cifras oficiales hasta ahora no lo reflejen de forma tan directa, pero lo que pasa es que los índices de desempleo oficiales reflejan solamente el desempleo de la gente que no tiene o no ha encontrado o que se ha ido a las oficinas de desempleo en las ciudades. Esto no cuenta a la gente que no ha podido volver a las ciudades del campo. Entonces, es posible que haya un gran porcentaje de la población china que todavía no ha salido del campo luego del Año Nuevo Chino, en enero de este año, y todavía no han sido contabilizados como personas en desempleo. Hay muchos problemas con las cifras oficiales de China y estos son dos de los problemas de los que podemos hablar en este momento. Hay muchísimos otros problemas más, pero el problema está ahí planteado muy claramente. La economía de China va a sufrir y en este sentido la estabilidad política de China y el estatus político del Partido Comunista Chino puede ser severamente damnificado si la economía no se recupera.